empezar la grabación. Ah, bueno, pero en total, lo otro lo pueden hojear un poco, esencialmente ya lo habíamos visto, sobre las funciones en general. Y aquí está. Entonces, lo primero que quería aquí como formalizar con ustedes es la parte de cuando una función es 1 a 1, porque se acuerdan que hoy día habíamos visto ya de que, no, pero sí, eso ya lo habíamos visto con ustedes, ¿o no? Díganme algo, por favor. Voy a abrir el chat de nuevo, a ver si puedo abrirlo. No, ahí parece que no puedo abrir el chat ahora. Ábrete. No, no se abre. No quiere ahora. No, no puedo abrir el chat, así que me tienen que hablar, por favor. Esa parte de acá, cuando una función es 1 a 1. Acá. ¿Eso lo alcanzamos a ver ya o no? Pensé que sí. O sea, aquí en sí, ya por si acaso, entonces lo voy a ver. Pero por favor me tienen que hablar. No tengo el chat abierto ahora, no puedo abrirlo. Yo les dije, a veces es mañosa esa cosa, entonces no puedo abrirlo a veces. Ya. Aquí esencialmente, si yo tengo dos valores, entonces eso proviene de dos valores diferentes. Aquí, de manera gráfica, eso se puede chequear con la prueba de la recta horizontal, en el sentido de que si una prueba intersecta, ¿cómo Una sí? consulta, ¿Sí? ¿este es otro libro o es el Sí, mismo que estábamos viendo? este es otro libro ahora, que les voy a mandar hoy día, en el transcurso del día también, el link de un drive para que puedan descargar ese libro. Ah, ok. ¿Ya? Este es el Stuart de cálculo 1, ¿ya? Porque la verdad la otra materia no está en el SIL, que la materia que necesitamos. Porque ahora tenemos que ver límites, continuidad y derivadas. Y después, al final del semestre, intentar de al menos integrar un poco todavía. Pero primero esta parte. Esa es muy importante ahora. Entonces, aquí si hacemos, o sea, si tenemos un gráfico de una función, ¿ya? Y trazamos una línea horizontal y esta intersecta en dos puntos aquí. Entonces, el gráfico, ¿qué quiere decir eso? Que existe un x1 y aquí faltó colocar el x2 acá, donde claramente aquí tenemos que x1 es distinto de x2, pero f de x1 es igual a f de x2, ¿ya? Entonces, eso significa que esta función f no es 1 a 1. Ahora, 1 a 1 en otros textos se llama también biyectiva. No, eso. Aquí, en este caso, la respuesta sería no es 1 a 1. Para la función ya, acá hay de hecho dos formas de solucionarlo. Uno es simplemente analizando el gráfico, la solución 2 aquí,
con las rectas horizontales, y la otra aquí, esta sería como la demostración algebraica, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tomamos la función x al cuadrado, la cuadrática, entonces para demostrar de que una función no es 1 a 1, es suficiente con encontrar un contraejemplo. Aquí, esta función no es 1 a 1, ya que aquí, por ejemplo, ya basta con un ejemplo, g de 1 es 1, o sea, 1 al cuadrado es 1, y esto va a ser igual al menos 1 al cuadrado, por esto. O sea, tengo dos números diferentes y tienen el mismo valor como resultado, ¿ya? Entonces aquí, para demostrar que algo no es 1 a 1, es suficiente aquí con la contradicción, con un contraejemplo. ¿Ok? Bien, aquí entonces ahora tenemos la definición de lo que es una función inversa. Y la notación para la inversa aquí es con f elevado a menos 1. Pero ojo, esta elevado a menos 1 no es la 1 partido por decirlo así, ¿ya? Esta notación se refiere siempre a la inversa. O sea, como el 95%, ¿ya? Depende siempre del contexto también, ¿ya? Ahora, aquí podemos ver, bueno, aquí una función con cierto dominio y bueno, aquí le pusieron rango, eso era recorrido o imagen, existen todas, o en el otro texto lo llamaron incluso el contradominio. Aquí para el rango existen muchas versiones. Esto de aquí es igual a recorrido de f igual a, en otros textos se utiliza im por imagen o el contradominio. ¿Ya? O sea, existen todas esas maneras de describir el mismo objeto. Ahora, en la USACH, la manera más usada es lo del recorrido acá. ¿Ok? Entonces, la idea es aquí, esencialmente, yo tengo un dominio A, acá, tengo un recorrido B acá, y aplico aquí la función f para llegar de A hasta B, ¿cierto? Tomo elementos del conjunto A y llego al conjunto B. Y ahora, si la f es 1 a 1, entonces puedo devolverme aquí de la misma manera, y aquí entonces va la función inversa. Entonces, para la función inversa, el dominio va a ser el recorrido de la función original, acá. Y por supuesto, el resultado, el recorrido, acá, de la función inversa, entonces tiene que ser el dominio de la función original que teníamos, ¿ya? Esencialmente quiere decir, por decirlo así, yo voy del conjunto A al conjunto B y después me devuelvo. Y como la función es 1 a 1, entonces puedo hacer eso de manera, digamos, explícita. La función inversa también resulta ser 1 a 1, ¿ya? Aquí pusieron de nuevo ese comentario. Al colocar aquí el elevado a menos 1, acá esto no significa que estoy tomando el 1 partido por, ¿ya? Se refiere a la inversa. Entonces aquí hay algunos ejemplos con gráficos. De ahí ustedes después podrán hojear eso tranquilamente.
Bueno, aquí está, digamos, esta parte es la que utilizamos para encontrar la función inversa. Y de ahí les voy a mostrar unos ejemplos en el sentido de que aquí, esa composición acá, la inversa compuesta con la función original me tiene que dar la función identidad, o sea, obtengo el x de nuevo. Bueno, aquí no cambiaron las letras. De hecho, aquí en esa parte, en la segunda ecuación, debería ser de que en vez de x deberían aquí utilizar la letra y para destacar aquí el conjunto respectivo, ¿ya? Pero lo pusieron al tiro todo con x, es cosa de gusto eso. En total, la letra no importa tanto. En el sentido de que bueno, aquí de hecho lo intercambiaron, ni siquiera utilizaron la... Aquí arriba, miren, pusieron f de y igual a x. Y normalmente pensamos de que la f se aplica en x, ¿cierto? O sea, en ese sentido no lo tomen tan en serio, esa parte, ¿ya? Bueno, aquí... Ya, aquí están los pasos para encontrar la función inversa. Ahora, eso se entiende mucho, de manera mucho más fácil si hacemos el... No, pero si eso ya lo vimos con ustedes. No lo vimos en ese libro, lo vimos en el otro, estaba en alguna parte eso, de la función inversa. ¿O no? ¿Se acuerdan que había un camino 1 y un camino 2? ¿Esa es como la función biyectiva o no? ¿Sí? Sí, de esa sí la Entonces vimos. eso ya lo vimos, pues ¿para qué meternos en eso de nuevo? Ya, perdón, pero en total era repaso, ¿ya? Ya, lo que yo quería ver con ustedes es... A ver, ¿en qué estamos acá? Entonces nos adelantamos acá un poco a la... a ver, nope. A esta. Límites y derivadas. Pero eso creo que no lo alcanzamos a empezar con ustedes todavía, ¿cierto? ¿O vimos No, límites? eso no. Límites no lo vimos. No lo veo. Ya. Bueno, aquí hay primero como una parte de motivación en ese texto. Ups, ay, ya. Estoy con el... Borramos esto. Ya. Aquí hay unas motivaciones en el sentido de que por qué queremos calcular límites. Y eso tiene que ver, bueno, aunque aquí la velocidad apunta ya a la derivada. Esto de aquí, esta parte es más interesante. Ah, bueno. Ya, el tema es que esto aquí está remarcado ya, porque eso estoy segura de que lo vi con el vespertino. Entonces ahora ya tenemos aquí parte del trabajo ya como preparado. O si no, de ahí yo voy a ponerme a borrar eso, si quieren, para ustedes remarcarlo de nuevo. Ahora, la parte importante que nosotros nos vamos a dedicar ahora por un poquito tiempo, ahora por lo menos
hoy día y las 2 clases del viernes va a tener que ver con lo que son los límites. ¿A qué se refiere un límite? En un límite, lo que me interesa, y de hecho aquí lo voy a... ya, en sí las partes ya están remarcadas acá. Tengo una función, ¿ya? Y quiero que esa función esté definida por lo menos cerca de un punto A. Aquí. Tengo aquí el gráfico de la función, está definida cerca de este punto. Ahora, la parte importante para el límite es que la función no tiene que estar definida para ese mismo punto A. Puede ser que justo en el punto A no está definida, pero está definida en todas partes cerca de ahí. Por eso aquí este punto lo remarqué acá. De hecho, podríamos borrar aquí este todavía, ¿ya? En el sentido de que aquí, en este punto verde, la función quizás no está definida, el gráfico tiene un hoyo, por decirlo así, ¿ya? Puede tener un hoyo, puede que no lo tenga, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el límite aquí, entonces, de esta función aquí, cuando x se acerca al a, aquí x tiende a a, bueno, aquí está traducido aquí con las palabras escritas, siempre y cuando nos podemos acercar tan cerca como queramos a este valor de L, del límite, ¿ya? Bueno, por ambos lados de A, y eso cuando estemos aquí suficientemente cerca del valor de A, del número A, ¿ok? Voy a ocupar aquí un poco más de espacio, voy a hacerles otro dibujito. ¿A qué se refiere lo del cerca? Entonces, voy a ocupar más o menos lo de arriba. Ya, coloquemos acá nuestro valor de A. Eso es solamente para poder ilustrar de mejor manera. Y tengo acá mi función. Pongámosla así, ¿ya? Yo no sé si la función está definida para x igual a A, pero sé que está definida cerca, ¿ya? Entonces, digamos que este valor aquí sería nuestro sospechoso para hacer el valor del límite. Ahora, el tema es que lo que yo quiero lograr es que si yo quiero estar cerca, ¿qué significa estar cerca del L? Significa que yo tomo un valor epsilon pequeño, de manera que, digamos, cerca significa aquí estar dentro de un intervalo, ¿ya? Que contiene a este L. Entonces, la forma más fácil de organizar eso es tomar este punto L aquí como punto medio. Entonces, aquí arriba, esto podría ser un L más epsilon, y este de aquí abajo sería un L menos epsilon. ¿Ya? Entonces, digamos, esa es la manera más fácil de decir, ya estoy cerca del L. Tomando como centro del intervalo el valor de L, y después voy un pequeño epsilon. O sea, epsilon es un número positivo, pero chiquitito, ¿ya? Esa es la idea. Y eso significa entonces que voy a estar cerca. Y aquí, entonces miro cuando estoy dentro de esta franja, ¿ya? En este caso, aquí, ya, los valores corresponderían aquí a este y a este por acá, aproximadamente, ¿ya?
pero en total la ventaja es que esto de aquí es un intervalo que me contiene este punto A, ¿ya? Y como este de aquí se supone que es un intervalo chico, entonces este de aquí también es chico. Y ahora aquí hacemos de nuevo lo del... Miren, si yo tomo aquí, ya pongámosle por ejemplo por acá, este aquí y este. Construyo aquí un intervalo que de nuevo está centrado en A, o sea, tomo A como centro. Entonces este de aquí sería, bueno, A más un delta, y aquí tengo el punto A menos delta. Esos son los puntos en azules, ¿ya? Entonces, lo que yo me aseguro al tomar los valores aquí dentro de este intervalo ahora, es que al menos estoy dentro del otro. Yup. Estoy por acá, ya, bueno, por allá y acá. Estaría por acá. Bueno, ya es que aquí no... En la pizarra real se puede hacer un poco mejor el gráfico, pero significa que esa parte azul aquí al menos está dentro del intervalito verde, ¿ya? O sea, dicho de una manera, yo puedo ir aquí desde un intervalito chico, verde, y existe un intervalo, también puede ser chico, puede ser incluso mucho más grande, ¿ya? Que contiene al punto A, donde después, si tomo los valores, me devuelvo, o sea, obtengo los valores cercanos a L. Y al revés, entonces, aquí, para escoger aquí un intervalo, escojo uno dentro del intervalo verde que se obtendría acá. Y aquí también con delta positivo, pero chiquitito, tomo un intervalo centrado en el punto A, y yo sé que todos los puntos donde digamos, todos los puntos del intervalo azul, al aplicar la función f, me van a caer dentro del intervalo verde. ¿Se entiende? O sea, estando cerca de aquí, termino cerca de allá, del L. ¿Se entiende la idea? Ay, no me funciona el chat ahora, perdón. Me tienen que decir, por favor. Bueno, aquí en este dibujito, entonces lo que quería explicar era la idea de el concepto de cercanía. Aquí, entonces, como nos interesa solamente lo que ocurre aquí, cuando estoy cerca, entonces quiere decir de que la función, por ejemplo, no podría estar definida en el mismo valor de A, o podría tener aquí otro valor, un valor diferente, que era el punto negro que yo tenía aquí antes puesto arriba. ¿Ya? Pero de ahí vamos a ver esos detalles. Entonces, aquí, ya, aquí en este último gráfico, no, en este también aquí. Si se fijan aquí, justo, bueno, no se ve muy bien, a ver, ahí si lo agrandamos. Aquí justo para el valor de A, aquí en este punto aquí, la función no está definida con la línea, sino que tiene aquí este otro valor. ¿Ya? Eso lo remarqué aquí solamente con el circulito. Pero eso no cambia de que el límite es este L. ¿Ya? No tiene que ser el valor de la función en el punto. ¿Ya? Porque aquí solamente nos interesa lo que ocurre cerca. Aquí también está el último ejemplo en el sentido de
esta función simplemente no está definida para este punto, pero el límite aquí igual existe porque como quiero ver cómo me acerco acá, me acerco realmente a este valor, aunque la función no esté definida. Ejemplo clásico aquí es este tipo de funciones racionales, porque esta expresión algebraica aquí, por sí sola, si se fijan, estamos tomando el límite cuando x tiende a 1 acá. Acá. Entonces, eso no está definido cuando x vale 1, porque tendría 1 menos 1 y estaría dividiendo por 0. ¿Ya? O sea, la función original no está definida acá para x igual a 1, pero como es una función racional, puedo intentar de arreglar el asunto y aquí ustedes pueden ver que puedo simplificar aquí este factor x menos 1, entonces me quedaría solamente esta expresión. Y esta ahora efectivamente está definida para x igual a 1. ¿Ya? Bueno, esto se refiere a lo que es una... No, pero eso estaba en el otro también. ¿Por qué no lo vi antes? Ahora yo estaba revisando el otro texto en el SIL. Es que eso de las discontinuidades reparables y eso ya lo vimos. ¿O no? Ay, díganme algo. Creo que esto no lo hemos visto. Eso Ahora lo que no... está pasando, pero parece que eso último o no. Lo último, lo que está mostrando la profe, sí, sí lo vimos. Ay, ¿ves? Mm. Es que... De límite no hemos visto nada. Lo estaba pasando recién ahora. ¿Así? Bueno, ya. De límite en sí, no sé si algo será parecido a lo que ya hemos visto. Es que de repente... No, a ustedes... No, es que estábamos en la parte algebraica y después... Es que quizás les mencioné antes algunas cosas ya de eso. Bueno, el tema aquí respecto a este ejemplo de acá, ¿ahí lo pueden ver bien? Es que la función original no está definida, pero, o sea, para el x igual a 1, pero el límite existe. Y de hecho, en este caso acá, el del ejemplo 1 corresponde más bien a algo del estilo del gráfico C aquí. Simplemente la función no está definida en el punto, pero el límite existe. Y en este caso aquí ocupamos esta expresión algebraica, entonces para calcular el límite, o sea, aquí podemos simplemente evaluar la función y nos va a dar que aquí el límite es un medio. Eso. Aquí, bueno, pusieron eso. Y aquí entonces la observación que este límite existe cuando x tiende a 1 y es un medio, ¿ya? Pero no corresponde al valor de la función en el punto. En este caso aquí se habla de que la función no es continua. Bueno, aquí también, ¿saben qué? Podríamos ver al tiro la... Bueno, aquí tenemos otro ejemplo donde una función, esa misma función f que teníamos de antes, ¿ya? La definen como a la fuerza para el valor de x igual a 1, poniéndole el número 2. Entonces aquí también tenemos la misma situación, que el valor del límite entonces no coincide con el valor de la función y este valor en este caso existe y es 2, pero no coincide con el límite.
en la parte superior aquí es porque f de 1 no está definido. ¿Ya? Eso, aquí están los gráficos, ambos gráficos. Aquí hay más ejemplos. Hoy día les voy a hacer llegar ese texto. Ya, este de aquí, a ver. Bueno, ya lo podríamos ver ahora si quieren. Bueno, aquí lo que hicieron para calcular ese límite, como no tenemos muchas herramientas todavía, ¿ya? Tomaron valores aquí. Simplemente partiendo desde el 1 más menos 1 y después nos acercamos al 0 aquí, ¿ya? Y se calculan aquí los valores y está la tablita. El tema es que, bueno, por un lado aquí, fíjense, esa función es par, pero paridad la vimos. Eso estoy bastante segura. Sí, En el paridad se lo sentido vimos. de que seno de x es impar, o sea, al evaluar aquí en menos x, me sale este signo menos aquí afuera, pero x también es impar. Entonces tengo impar dividido por impar, me va a dar par. Es como tomar el menos 1 dividido por menos 1, me va a dar más 1. ¿Ya? Bien. Ahora, la idea, bueno, aquí, de hecho, lo dejan como demostración para más adelante, pero la idea es que si nosotros aquí en esa fracción estamos como comparando el gráfico del seno de x con el gráfico de x. Aquí puse el gráfico de x en verde y el gráfico del seno de x en negro. ¿Ya? Entonces, lo que quiero comparar aquí es la cercanía del cero solamente. Pero aquí, bueno, en ese dibujo no se ve tan bien, tan nítidamente, pero bueno, la idea es que cerca del cero aquí ambas funciones, aquí ambos gráficos son muy parecidos, ¿ya? Y por eso ese límite aquí es 1. Aunque esta fracción aquí no esté definida para x igual a 0, porque no podemos dividir por el 0. Bueno, este de aquí es un ejemplo interesante también, porque si se fijan, cuando queremos calcular el límite cuando x tiende a 0, de esta parte, del pi sobre x. Entonces, ¿qué pasa? Cuando x se hace cada vez más chico, quiere decir de que 1 partido por x es cada vez más grande. Y el seno, ¿qué es lo que hace? Oscila. Oscila todo el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo me puedo acercar al 0, nunca puedo tomar el valor 0 aquí porque no puedo dividir por el 0, pero el asunto va a seguir oscilando, oscilando y de hecho cada vez más rápido acá. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, bueno, aquí puse un comentario. Este límite aquí no existe porque el seno siempre oscila. Entonces, yo no puedo encontrar nunca un valor donde el seno se puede acercar porque, por decirlo así, el seno nunca se decide si quiere valer acercarse al más 1 o al menos 1 o al 0. Nunca se decide, siempre oscila. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en particular, al acercarnos al 0, aquí en esta función, entonces también tenemos ese problema de que siempre oscila y de hecho cada vez como más rápido, ¿ya? Y por lo tanto este límite aquí bueno, ojo, esto de aquí es falso. El límite es, o sea, por eso decía acá, podríamos estar tentados, ¿ya? Porque este límite no es 0, ¿ya? Aquí podemos ver de que ese límite simplemente no existe.
¿Ok? Eso. Ya, o sea, nos puede pasar también, bueno, aquí lo pusieron, ya que el límite no existe. Nos puede pasar entonces también de que de repente un límite no exista, simplemente. Aquí pusieron... Bueno, ya, perdón por ese efecto Ya, pero es que como lo vi antes con el otro curso, pero yo podría jurar de que eso... Ya, aquí eso se refiere, los límites laterales, ¿ya? Se refieren a que, bueno, por último hacemos aquí otro repaso. La notación es la siguiente. Aquí colocamos cuando x tiende a a y este elevado a menos significa, bueno, el límite aquí, cuando x tiende a a por la izquierda. Esto es este elevado a menos. Y la notación más corta para estos límites es simplemente f evaluado, entre comillas evaluado, en el a elevado a menos. Pero ojo, esto de aquí es solamente notación, no significa de que yo calculo aquí un valor. O sea, esto aquí representa el límite, no tomo la f evaluada en el punto. ¿Estamos? Eso es importante. Aquí esta notación representa este límite lateral. Más adelante esta notación es útil. Aquí todavía es mejor seguir con la notación del límite acá, con esa notación completa. ¿Ya? Bueno, y como podemos definir por la izquierda, podemos definir por la derecha también. En el caso por la derecha, entonces es a elevado a más. ¿Ya? Y aquí la idea es que este de aquí sería el límite por la izquierda, porque quiero calcular el límite cuando me acerco a este valor de A y desde la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Aquí los valores de X son menores que A. ¿Ya? Y aquí, en este caso, bueno, de hecho, acá el gráfico... a ver, ¿qué color? Bueno, el gráfico acá arriba podría continuar, ya. Eso de que termine acá el gráfico no... Pongámosle que sigue así y por allá, ¿ok? Eso igual acá, solo para evitar confusiones acá. Aquí, en este caso, tenemos ahora de que X tiende a por la derecha. Quiere decir de que acá tengo los valores más grandes que A, pero igual cada vez la diferencia entre X y A va a ser más chica. ¿Ya? Eso se refiere a, y quiero calcular el límite para este valor de acá. Quiero analizar qué ocurre acá en este valor y acá en este. ¿Ya? Bueno, este valor acá ya. Eso. Entonces, ahora, por eso aquí ahora, si hablamos del límite bilateral acá, entonces digamos, existe sí y solo sí, ambos límites laterales aquí existen y son iguales. ¿Ya? Y aquí abajo sigue al tiro un ejemplo típico. Aquí lo remarqué, por ejemplo, si nos fijamos acá en el punto, ya vamos a usar el rojo, para x igual a 2, acá.
Entonces, aquí el límite desde la derecha, acá, me acerco desde la derecha al 2. Entonces recorro aquí el gráfico. Por acá. Recorro el gráfico hasta acercarme al 1. Pero si tomo el límite por la izquierda, recorro el gráfico por acá. Entonces me acerco al 3. ¿Ya? En este caso aquí los límites laterales no coinciden y por lo tanto el límite bilateral aquí no existe. A ver si eso está... Sí, aquí está puesto en amarillo esa parte. En la parte C. ¿Ya? La otra parte interesante acá para el punto... es para el punto 5. Aquí hay que fijarse de que a ver, aquí yo podría borrar eso de acá. ¿No? Porque, ya, bórrete. Eso. Aquí ustedes pueden ver, aquí la función para g igual a 5, o sea, para x igual a 5, perdón, la función aquí no está definida como, digamos, no está en la misma línea, ¿ya? Pero aquí los límites laterales existen ambos y son iguales, ¿ya? Pero el valor de g en 5 es algo como un 1, algo. Es este, de acá. Pero eso no significa que el límite no exista. Lo que significa eso es que la función no es continua, pero no hemos visto la definición de continua todavía. Pero esencialmente, digamos, para efectos intuitivos, una función es continua si puedo hacer el gráfico... No, no quiero con rojo. Si puedo hacer... no, cambiar eso. Si puedo hacer el gráfico con... O sea, quiero aquí en este intervalo hacer el gráfico. Y entonces pongo el lápiz ahí, recorro la curva y no lo tengo que levantar del papel. Y puedo trazar la línea sin cortes entre medio, sin hoyos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, en este caso aquí hablamos de una función continua. En este caso aquí abajo, en este gráfico del libro, ustedes pueden ver, aquí yo empiezo acá a trazar la línea, me voy para allá, y aquí tengo que levantar el lápiz del papel, correrlo para acá, y después sigo con la línea. Y aquí de nuevo tengo que levantar el lápiz y después sigo con la línea. ¿Ya? Eso como explicación intuitiva de continuidad. Acá, bueno, acá está el tema de que esta función aquí, 1 partido por x cuadrado, cuando x se acerca al 0, bueno, podríamos decir de que ese límite no existe, pero aquí abajo podemos mirar el gráfico, ¿ya? Como nos interesa acá el límite cuando x tiende a 0, o sea, para acá. Entonces aquí desde ambos lados podemos ver de que esta función aquí cada vez se hace más grande, ¿ya? 1 partido por algo que es cada vez más chico va a ser cada vez más grande. Entonces ahí podemos decir de que aquí el límite es infinito. ¿Ya? No es un número, ojo. Pero podemos decir de que, en este caso, podemos decir de que existe. Ahora, eso
solamente funciona acá porque el 1 partido por x cuadrado, si ustedes se fijan acá en el gráfico, si yo me acerco al 0 desde el lado derecho, esto aquí se hace cada vez más grande. Si yo me acerco desde el lado izquierdo, esto también se hace cada vez más grande. Entonces, en ese sentido, aquí los límites laterales coinciden en hacerse cada vez más grande. Bueno, aquí pusieron esto como, a ver si viene ahora el ejemplo del ya, bueno, aquí puede ser menos infinito también, si tenemos una situación como esta. Ahora, lo que sí, ¿dónde está el ejemplo que yo quiero ver? Ya, aquí están los límites laterales, cuando son al infinito. Esencialmente aquí los límites, o sea, cuando tengo aquí al menos un límite lateral es más o menos infinito, entonces en este lugar tenemos lo que se llama una asíntota vertical, acá, ¿ya? Ahora, ya, yo quería ver este ejemplo de acá. De hecho, podríamos tomar un ejemplo aún más simple acá, numéricamente me refiero. Lo voy a colocar acá. Primero, el ejemplo de la función, a ver, bueno, perdón por la... Ahí. Ya, si yo tomo la función f de x igual a 1 partido por x, ¿ya? Esta función va a ser aquí algo por este estilo, por allá. Bueno, no tan chueco por acá. Ahí, eso. Entonces, si colocamos acá el 1, tenemos acá el 1. ¿Ya? Pero por el otro lado, acá, tenemos un gráfico de este estilo. Bueno, por allá, por acá, el menos 1. Eso. Entonces, ¿qué pasa acá con el límite por la derecha cuando me quiero acercar al 0? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 sobre x. Aquí estoy dividiendo cada vez, o sea, por números más pequeños, pero positivos acá, porque me estoy acercando al 0 desde el lado derecho. Entonces, esto va a ser más infinito. Ya. Y por el otro lado, si nos acercamos desde el lado izquierdo, ahora al 0, ¿qué es lo que pasa? Aquí tengo ahora puros números negativos por los que estoy dividiendo. Entonces, aquí el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, del 1 sobre x, este es menos infinito. ¿Qué conclusión sacamos acá? Como ambos límites laterales no coinciden, esto significa que para este ejemplo, el límite bilateral, cuando x tiende a 0, del 1 sobre x, aquí no existe. El límite no existe. Pero al tener aquí, digamos, como tengo de hecho dos límites laterales que tienden a más o menos infinito, de todas maneras, puedo decir de que el eje, aquí, el eje Y es asíntota vertical. Bueno, eso. Ahora, aquí hay otro ejemplo donde aquí tenemos el límite por la derecha.
¿Qué quiere decir eso? Que el x menos 3, aquí son números, los números x son números que son un poco mayores que el 3. Así que algo poco mayor que 3 menos 3, eso va a acercarse al 0. Y aquí por la derecha, por la izquierda, perdón, es al revés. Entonces, esas expresiones x menos 3 son negativas. ¿Ya? Vale. Y la otra cosa, aquí la fracción completa es negativa. Porque, recuerden, yo me acerco al 3, no al 0 acá. Entonces, entre el 0 y el 3 existen muchos números positivos ya. Entonces, esta parte aquí, el 2x, lo puedo tomar como positivo sí o sí, pero aquí el x menos 3, este cambia de signo. Entonces, ahí ocurre esta situación de este gráfico y de esa manera el límite bilateral no existe. Aquí, ojo, este es el límite bilateral. ¿Ya? Aunque los límites laterales acá existan, pero como son diferentes, el límite no existe. Bueno, algo parecido ocurre con la tangente. Acá tenemos muchas asíntotas, ¿ya? De hecho, se repiten acá. Y eso lo mencioné antes cuando hicimos lo del repaso de las exponenciales logarítmicas. El logaritmo no tiene asíntota horizontal porque el límite aquí, cuando x tiende a infinito, va a ser el infinito también. ¿Ya? Claro que cuando x tiende a 0 por la derecha, el límite es menos infinito. Y eso sí, ¿qué me dicen si yo quiero tomar el límite? Pongámoslo como observación acá. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda del logaritmo natural de x, ¿qué me dicen acá? Del logaritmo natural de x. ¿Mm? ¿La función logaritmo natural para números negativos está definida? No, no está definida ahí. Eso, entonces aquí, este límite aquí no existe. Porque ni siquiera está definida la función. ¿Ya? Ujú. Eso solamente como comentario aparte. Eso, esos límites siempre se tienen que tomar moviéndose dentro del dominio de la función. Eso. Entonces, aquí hay algunos ejercicios respecto a gráficos. O sea, son los típicos acá con los límites laterales. Aquí que no coinciden o pueden coincidir con los valores de la función, etcétera. ¿Ya? Ahí les hago llegar, aquí tenemos algunas asíntotas verticales, acá para -7, -3, el 0 acá, el 6 también. Eso, o sea, aquí en los ejercicios de ahí después ustedes pueden hacer como un pequeño repaso de los límites que hemos visto. Ahora, la próxima clase podríamos empezar con uno de estos ejercicios aquí entonces. Sí, para ver el tema de cómo se calculan estas cosas. Sí, ¿Ya? por eso falta. Ya. Pero eso quedaría para el inicio de la próxima clase porque nosotros ya estamos Es la hora. en la hora. Entonces, voy a dejar de grabar. Y